Aló, chuta, llevo mucho rato hablando. No me había dado cuenta. Mil disculpas. Ya, entonces lo que les decía. em, ya tenemos este grafo computacional que tenemos acá. Ya, entonces los valores eran 2,3 y 6,4. ¿Ya? Y lo que hacemos es calcular calcular la operación 3a cubo menos b cuadrado, ¿ya? Y eso lo hacemos como elemento a elemento. O sea, es decir, calculamos para el primer valor va a ser, bueno, es 12,65, ¿ya? Mil disculpas, me desconcentré un poco con el tema de que se cerró esto. Y entonces después la derivada simbólica, fíjense que primero nosotros, antes de siquiera tener valores, podemos calcular las derivadas simbólicas, ya porque sabemos cuáles son las operaciones que se van a hacer acá, se va a hacer 3a cubo menos b cuadrado. Entonces después la derivada simbólica lo que va a hacer es tener una expresión 9a por ejemplo, en el caso de la derivada q con respecto a, y menos 2b es la derivada de q con respecto a b. Entonces, después cuando nosotros queremos calcular los gradientes, súper sencillo, es evaluar estas expresiones con los valores que tenemos desde este punto de acá. Ya, entonces, ¿cuál sería en este caso? Sería 9a, ¿ya? Y eso nos da un arreglo de 36,81 y en el caso de menos 2b, menos 12,8. Ya, entonces, así simplemente como nosotros vamos calculando los valores hacia adelante y después los gradientes hacia atrás. Base a esto es como se formula backpropagation. ¿Ya? Entonces fíjense ahora, el valor de Q va a ser el que habíamos visto, y los gradientes de A y los gradientes de B van a ser estos. Ya. Ahora, obviamente, fíjense que estos valores de acá, este 9A se refiere a que, bueno, este todo en realidad se llama A. 9A va a ser calculado sobre cada uno de estos puntos. Chuta, 9A cuadrado. Sí, 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 disculpa, sí. Es 9A cuadrado. Tienes toda la razón, hay un error acá. Claro, claro, porque es 3a cubo, es 9a cuadrado. Tienes toda la razón. Claro, sí, si no los valores aquí no calzan por ningún lado. Entonces tengo que corregir esto. Muchas gracias. ¿Ya? Ahora la idea de la red neuronal es que en cada una de las neuronas se hace esta misma idea. ¿Ya? Una nota pequeña con respecto a esto es para hacer las operaciones sin registrar los gradientes, pueden usar este context manager. O sea, es decir, esto with es como decir con torch no calcules los gradientes y después hacer las operaciones acá adentro. ¿Ya? Así que eso es en la práctica. Aquí hay un poquito de matemática en general para saber cómo funciona un poquito más. En realidad lo que se calcula es como un jacobiano y después este vector, si ustedes suponen que es como una especie de loss, pueden calcular la derivada de la loss con respecto a cada una de las variables a partir de estas operaciones. ¿Ya? No lo vamos a ver en detalle, pero después lo pueden echar un vistazo un poquito más con profundidad. Ya, ahora, ¿preguntas hasta esta parte? ¿No? Sí. Ya, hay una cosa bien interesante también de Python, ¿ah? Fíjense que yo en el momento que lo vi lo encontré súper interesante, es que esta librería puede leer lo que nosotros estamos escribiendo. Fíjense acá, si nosotros queríamos, por ejemplo, calcular el gradiente entre estas dos operaciones, la librería, o en el caso que nosotros hicimos un poquito más arriba, este de acá, fíjense que la librería lleva un rastreo de qué es lo que está haciendo cada uno de las operaciones. O sea, es decir, sabe que se está multiplicando por 3a y después se está elevando a 3, y sabe que se está restando esto con b y elevándose al cuadrado. Y eso es súper, súper, súper interesante. Uno de los grandes poderes que tiene Python en general es que uno a través del mismo código puede inspeccionar el código. ¿Ya? Y eso no lo poseen otros lenguajes de programación. O sea, es decir, saber, por ejemplo, que este se multiplica con algo y después poder llevarle a cabo, o sea, llevarle rastreo al gradiente, es algo que se conoce como reflectividad. ¿Ya?
es súper interesante lo que se puede hacer y en la práctica para hacer este tipo de matemáticas sirve bastante, porque podemos al final armar estos grafos como de este estilo. ¿Ya? Así que eso con estas operaciones. Vamos a la siguiente parte. ¿Hay dudas con respecto a la parte de atrás? O sea, yo me imagino que ustedes tienen hartas dudas, pero igual lamentablemente tenemos que hacer relativamente rápido porque ver ya realmente todo el algoritmo es bastante tiempo. Ya, sigamos entonces. Ahora, lo que les decía, el aprendizaje profundo es redes neuronales, perdón, con múltiples capas ocultas, no es nada más que eso. O sea, es complejo, sí, obviamente es complejo, pero no es una cosa que ustedes ya después de ver estas clases no pueden hacer. De hecho, el ejemplo que vamos a ver es algo ya definitivamente como aprendizaje profundo. ¿Ya? Ahora hay todo un tema que en realidad lo que hace el aprendizaje profundo es aprender a representar en distintos niveles la información a medida que avanzan en sus capas. También se conoce esto como representation learning. ¿Ya? Cualquiera de esas dos formas sirve. Representar en el sentido que nosotros le pasamos la entrada, por ejemplo, le pasamos la imagen de un gato y a medida que avanzamos por las capas de la imagen, se crean distintas representaciones de ese gato. Y esa representación, esa salida de una capa en particular, que es la representación, es la entrada de la capa siguiente. Y eso de alguna manera codifica a esta imagen que teníamos en la entrada del gato. Eso es súper, súper, súper interesante cómo realmente las redes aprenden de alguna manera a representar en distintos niveles la información que les están pasando. ¿Ya? Ahora, bueno, aquí hay otro detallito en particular que es el momentum, ya que en la práctica sirve para mejorar el descenso del gradiente estocástico, que es el algoritmo que habíamos estado usando hasta el momento, o sea, es decir, seleccionar elementos aleatorios, después calcular la loss con esto y después arreglarlo o ajustar los parámetros para que después prediga mejor ese ejemplo. ¿Ya? Esto es para optimizar el learning rate, o sea, para que no se demore tanto en llegar y al mismo tiempo en un comienzo pueda saltar un poquito mejor. ¿Ya? No lo vamos a ver tampoco tanto en detalle. Lo que sí vamos a ver van a ser las redes neuronales convolucionales, ¿ya? Esto probablemente en un curso como un poquito más especializado pueden ser varias clases, ¿ya? Pero vamos a tratar de verlo de la forma más sencilla que podamos. Para eso está este GIF que yo lo encontré súper, súper, súper encachado. Y lo que ustedes pueden ver acá es una red que finalmente está resumiendo una imagen. Si se acuerdan de la clase número 5 más o menos, o del primer laboratorio, habíamos dicho que una imagen no era más que colores, ¿cierto? O sea, que eran números que representan colores. Teníamos tres canales RGB y por cada uno de esos canales lo que hacíamos era prender o apagar píxeles distintos. ¿Ya? Entonces aquí imagínense que tenemos un gato. Ya el ejemplo más repetido del universo. Ya podríamos tener otro animal, un canario. Ya entonces la idea de tener un canario aquí y de tener una red convolucional es que a medida que la información va avanzando a través de las distintas capas, se vaya resumiendo de alguna manera, se vaya representando. Y ahí viene también el tema de representation learning. Ya, entonces, lo que hace es tomar estos píxeles, por ejemplo, grupos de 3x3 en este caso de acá, y los resume en base a distintas operaciones, y lo resume a un solo píxel. ¿Ya? Entonces, aquí va creando como una especie de imágenes intermedias a medida que va avanzando en la red. Y hay varias técnicas que están involucradas dentro de esto. ¿Ya? Bueno, aquí después pueden leer un poquito más el detalle. En fin. ¿Ya? Entonces, vamos a una presentación que encontré, que la encontré muy buena, que dentro de esta, bueno, primero que nada, la operación que se hace para resumir, ahí está, la operación que se hace para resumir es la convolución. ¿Qué es lo que hace la convolución? Es una operación que toma, no sé, por ejemplo, un 3x3, un recuadro de 3x3, y lo resume solamente a un elemento. ¿Aló?
¿Gallo? Oh, qué terrible. Definitivamente hoy día no ha sido un día bueno para hacer clases. Oh, qué fue. ¿Y en qué parte quedaron antes de que desapareciera? ¿Se da vuelta a la otra clase? Claro, voy a ir a subir al cerro a conectarme a internet, no sé, una cosa así. Oye, si alguien me puede decir en qué parte quedaron, ¿alcanzaron a ver esto que estoy viendo ahora en este momento? No, chuta. Ya, entonces estaba hablando de la convolución. Volvamos a esta parte de atrás. Esta era la operación. Teníamos nuestro canario y la idea era reducir nuestro canario a una imagen un poquito más chica, pero que represente de alguna manera al canario en una forma que esté mejor, que la red sea capaz de entender mucho más sencillamente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es usar una operación que se llama convolución. Por eso se llama red neuronal convolucional. ¿Ya? Perdón, está viendo si está grabado. Ya, ¿cuál es la idea de la convolución? Es operar todo esto, por ejemplo, un cuadrado de 3 por 3, pero también estos parámetros, es operarlo según alguna operación matemática definida que es la convolución. Ya en la práctica uno tiene un kernel, ¿ya? Que es una matriz en la que se multiplica todo como punto a punto y después se suma, se promedia todo. O sea, no, se suma y esas son las salidas que produce esta convolución. ¿Ya? Ahora, hay varias cosas interesantes de esta convolución, que es finalmente este aparato que reduce las imágenes, y es que tiene distintos parámetros. Por ejemplo, un stride, que es el que dice cuánto se va a saltar para producir el siguiente recuadro. Ya en este caso, el stride es uno, o sea, solamente se mueve un recuadro hacia la derecha. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente es cuando uno le pone padding a la imagen. ¿Ya? Y el problema principal surge en saber qué hacemos con los bordes de las imágenes. Fíjense que aquí, por ejemplo, puede haber estado la cabeza del canario, pero no sabemos qué hacer en el momento que estamos viendo afuera de los bordes de la imagen. Cuando se usa padding, comúnmente lo que se hace es rellenar con ceros los bordes de la imagen y se calcula la convolución sobre estos. Entonces nosotros generamos una cosa acá de este estilo ahí y generamos este píxel con respecto a todos estos valores que están acá. ¿Ya? También está en el caso de tener, por ejemplo, stride igual a 2, lo que hace es saltarse derechamente varios pasos de la convolución. O sea, tenemos esta convolución acá, y el siguiente paso se va a saltar no uno, sino que ahora dos, fíjense, uno, dos, y va a empezar a hacer acá la convolución. ¿Ya? Y si tenemos de nuevo este stride 2, va a saltar y va a producir este tercer elemento a partir de dos espacios más allá. ¿Ya? Y aquí podemos, fíjense que aquí se puede combinar todas las cosas que estábamos haciendo. ¿Ya? Eh, Ahora, esta cosa que se calcula acá, y ahora sí podemos hablar un poquito más al detalle de esto, es realmente un filtro. Se llama también comúnmente filtro. ¿Y qué es lo que hace? Filtra cosas, en el sentido de decir si, por ejemplo, no sé si hay un borde de este estilo, por ejemplo, un borde con una C, le va a dar mucha importancia a estos píxeles que están acá afuera, ¿ya? Y en el caso de que haya una C de ese estilo, el valor que produzca este filtro va a ser alto. En este caso, como no había una C, fíjense, 0, 0, 0, 2, 1, 1, 0, ya, por ejemplo, podría haber había una C en el caso que todos estos hubiesen sido 10, ¿ya? Pero como no había una C, entonces le asignó un valor bajo. Entonces la idea de estos filtros es finalmente empezar a identificar formas de la imagen. ¿Ya? Y detectan, por ejemplo, palitos, detectan, no sé, una L, detectan una X, y esos después van de alguna manera componiéndose a medida que avanza la red y empiezan bueno, primero que nada, representan en forma un poquito más compacta las imágenes a partir de la detección de estas cosas, y después empiezan a armarse como un poquito de figuras un poco más complejas a medida que se avanza en la red, ¿ya? Pero la práctica es eso, por eso se llaman filtros, porque encuentran imágenes, o sea, encuentran formas de ciertas formas específicas y a partir de esas formas empiezan a producir la salida. ¿Ya? Si la forma no está, producen salidas bajas. Si la forma está, entonces empiezan a producir salidas un poquito más altas, por ejemplo.
Y lo último que tiene una red neuronal convolucional, y yo creo que definitivamente es algo récord tratar de explicarla como en 15 o 20 minutos, es el max pooling. ¿Qué es lo que hace el max pooling? Selecciona unos bordes, o sea, selecciona, perdón, una sección de la imagen que se produce a partir de que se produjo a partir de la operación convolucional y selecciona el elemento mayor. Es tan simple como eso. Entonces, fíjense acá, vamos atrás. La convolución generó esta cosa que tenemos acá a partir de haber operado toda la matriz de entrada. ¿Ya? Entonces, lo que hace Max Pooling es sacar el valor máximo dentro de una zona relativamente acotada. O sea, de una zona acotada que en este caso es de 2 por 2. Entonces, fíjense, 14, 24, 27, 41 saca 41 como máximo. ¿Ya? Y todas estas operaciones que en este momento estamos viendo son operaciones que están como ultra comprobadas de que realmente funcionan para predecir imágenes. De hecho, la mayoría de todas estas aparataje de detección de imágenes funciona en base a redes neuronales. ¿Ya? Entonces, les dejé el link acá por si después quieren echarle un vistacito un poco más profundo. Y ahora vamos a realmente ya la implementación en PyTorch. Ya, después de toda esta vuelta, primero lo que vamos a ver son... eh, qué penito. Ya, se ve de nuevo, ¿cierto? Ya, chiquillo, mil disculpas por todo esto. O sea, que fome que este elemento externo esté como interfiriendo todo esto. Ya, volvamos. Eh, ya, entonces, PyTorch, además de tener como todo este aparataje de calcular los gradientes de forma automática, también lo que tiene es un módulo para cargar los datasets y un módulo para trabajar los datasets a través de batches, ya que era lo que nosotros esperábamos, como para hacer descenso del gradiente. Y entonces lo primero, el módulo datasets es súper grande y en la práctica lo que hace es, nos permite cargar distintos datasets que son muy famosos para poder entrenar distintas redes neuronales. Ya por ejemplo, en este caso, y es el que vamos a usar esta clase, el Fashion and en NIST, ¿sí? Es un dataset de ropa, ¿ya? No sé si los que hayan visto redes neuronales en algún momento habrán usado el típico 0, 1, 2, 3 hasta el 9 con los dígitos, ¿ya? Pero hay varias críticas, decían que no es muy válido ocupar eso, así que lo mejor era actualizarlo un poco y poner unos desafíos un poquito más simpáticos. ¿Ya? Y este desafío es el de predecir a partir de la imagen cuál es el tipo de ropa que nosotros estamos viendo. Entonces, fíjense, acá tenemos poleras, pantalones, polerones, vestidos, chaquetas, sandalias, aquí teníamos camisas, zapatillas, bolsos y zapatos de tacón. ¿Ya? Entonces, a partir de estas imágenes que nosotros tenemos acá, la idea es hacer un clasificador que, dada una imagen nueva, podamos decir qué tipo de ropa es la que nosotros le estamos pasando. ¿Ya? Son 60.000 ejemplos y tiene de entrenamiento y 10.000 de prueba. Y cada ejemplo es de 28 por 28, son ejemplos súper chiquititos. ¿Ya? Entonces, este módulo datasets trae esto de regalo, así es tremendamente fácil ocuparlo. Y la idea es que todos los datasets que son comunes sean también muy sencillos de ocupar. O sea, fíjense acá, tenemos Torch Vision, es el módulo eh, destinado a imágenes. Y fíjense en esta parte de acá todos los datasets que tienen para ustedes para cargar. ¿Ya? Son pero bastante. Y aquí obviamente cubren la mayoría de las tareas principales, de los objetivos principales eh, de, de la clasificación de imágenes que hay hasta el momento. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, acá tienen hasta el link, un ejemplo de los lugares, y qué sé yo, ¿ya? También está para texto, torchtext.text, ¿ya? Entonces fíjense aquí hay varias tareas, question answering, por ejemplo, tienen squad 1, squad 2, chuta, se movió esto, squad 2, y lo que hace es retornar
y todos estos retornan un objeto dataset que tiene una interfaz muy simple de poder usar. Entonces vamos a ver cómo se carga nuestro ejemplo, que es Fashion and Mist. Sí, en Mist. ¿Ya? Está en la documentación. Fíjense que lo que tenemos es que darle un parámetro a donde queremos guardar los datos, decirle si los quieres descargar o si ya están descargados y, bueno, una transformación para transformarlos a tensores. ¿Ya? Entonces ejecutamos esta celda y lo que vamos a hacer es cargar nuestro dataset dentro de este objeto dataset de Torch. Entonces fíjense, tiene hasta una descripción muy buena. Tiene los 60.000 ejemplos de entrenamiento y tenemos, ya, tenemos esa transformación y además tenemos los 10.000 ejemplos de prueba. ¿Ya? Entonces veamos algunos de los ejemplos. Vamos a ejecutar esta celda de acá y fíjense qué es lo que nosotros tenemos. Recuerden que era una imagen de 28 por 28 y acá tenemos un chaleco, tenemos una zapatilla, un vestido, en fin. Y esto es algo que nosotros nos deberíamos encontrar en algún momento. Ahora, ¿cuál sería la idea? Es que los filtros convolucionales que nosotros tenemos empiecen a detectar este tipo de cosas. Detecte, por ejemplo, que si es una zapatilla, no sé, si y pasamos el filtro convolucional acá, hay una forma así de este estilo que me diga que esta parte de acá es una zapatilla en este caso, y por ejemplo, si yo veo una polera y paso el mismo filtro, este no me diga nada, o sea, me dice aquí no hay por dónde que sea esta cosa una zapatilla. Ya, entonces, sí, imagínense como una especie de detector de bordes, ya, pero es un poquito más complejo. Ya, el segundo punto son los data loaders. Una vez que nosotros cargamos el dataset, esto puede causar un poquito de confusión, la idea sería que ahora tuviéramos un mecanismo para poder operar estos datos de forma, obviamente, automática y que genere estos mini batches, o sea, es decir, que saque conjuntos chiquititos de entrenamiento y que sean consistentes entre las labels y los ejemplos que estamos sacando. Es muy parecido al Train Test Split en el sentido de separación de datos, pero aquí lo que hace es generar batches en vez de generar estos conjuntos de entrenamiento y de prueba. ¿Ya? Noten que no estoy ejecutando el código porque después vamos a entrenar la red y como estoy en CPU se demora mucho, así que no lo vamos a ir ejecutando, pero esto de aquí funciona. ¿Ya? Entonces ahora vemos alguna imagen en particular a partir del data loader. Fíjense que aquí lo que pasa es que nosotros para ejecutar esto le pedimos un iterador, ¿ya? Un iterador lo que hace es un objeto que nosotros le podemos seguir, le podemos pedir el siguiente elemento, ¿ya? Entonces este iterador, que es esta cosa de acá, lo que hace es retornarnos los batches. Y cuando nosotros le ponemos next, nos va a pasar el primer batch para que nosotros podamos trabajar. ¿Ya? Entonces, la primera imagen la sacamos del batch que acabamos de pedir, esta de acá, y le pedimos que saque la primera imagen de acá. ¿Ya? Entonces, esa es como la vuelta. Esto tiene batches, con next sacamos el primer batch, y del primer batch, la primera imagen que está acá es la que está en la posición 0, que es un abrigo. ¿Ya? Y ahora vamos a generar la red. ¿Ya? Está la descripción, pero veámoslas un poquito más y esta es la parte importante ya de la clase, aunque ya estamos un poquito pasados, pero esta es la parte interesante, es cómo nosotros vamos a definir una red en general en PyTorch. ¿Ya? Un poquito ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar una clase, vamos a escribir una clase acá que extienda nn.more. ¿Ya? Esto es totalmente obligatorio para decirle o sea, para que PyTorch reconozca esta clase como su hija, así como reconocerla en el sentido de que es una red neuronal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al inicializar esta clase, vamos a definir la red. ¿Ya? Entonces, vamos a tener varias capas dentro de esta red. Habíamos dicho que íbamos a tener una capa convolucional, ¿ya? Fíjense que recibe un canal, porque las imágenes están en blanco y negro, si estuvieran en color serían 3 canales, ¿ya? Y aquí en general se empieza a definir como varias cosas, por ejemplo, la cantidad de canales de salida, que es como algo que está como fuera del scope de esta clase, el tamaño del kernel, que si ustedes le ponen 3 va a ser 3 por 3, ¿ya? Y el padding, que en este caso iba a ser 1, muy parecido a lo que habíamos visto en este ejemplo de
acá, ¿ya? Entonces tenía padding 1, de 3 por 3 la convolución, y stride igual a 1, o sea, es decir, vamos a ir saltando de uno en uno hacia el lado, ¿ya? Ahora, lo interesante del filtro convolucional es que va a ser también parámetros aprendibles, ¿ya? Por eso es tan poderoso este tema de la convolución, porque finalmente estos filtros realmente se van a ir aprendiendo a medida que ven los datos. Ya vamos a hacer una normalización del batch, ya también está como un poquito más alejado de lo que tenemos que salir. Pero fíjense que acá comúnmente siempre tenemos que estar dándole a estas cosas los parámetros del tamaño de las cosas que van entrando y van saliendo. Fíjense que aquí es 1 y la salida es de tamaño 32, o sea, más de 32 dimensiones. ¿Ya? Entonces eso es bien, bien, bien interesante. Y por último vamos a hacer un max pool, ¿ya? Es decir, vamos a sacar el máximo, ¿ya? Esta cosa de acá. Vamos acá, vamos a sacar el máximo en 2 por 2, ¿ya? Y de hecho vamos a hacer un salto de 2. O sea, si tenemos esta 4 por 4 nos va a generar una matriz de 2 por 2. La segunda capa va a ser más o menos la misma cosa, ¿ya? Y es principalmente porque es sabido que la primera capa detecta bordes y las capas un poco más profundas que vamos acoplando después empiezan a detectar ya las figuras a partir de la combinación de los bordes que van detectando las capas más superficiales, ¿ya? Que sería la primera que tenemos acá. Entonces creamos más o menos la misma cosa acá en esta capa de acá, y después lo que hacemos es una colección lineal, completamente. Vamos a hacer 3 capas lineales, ¿ya? Entonces, estas capas lineales van a ser en general bastante grandes, van a tener, por ejemplo, esto de acá, 600 de entrada y 120 de salida, y la salida final va a tener 10, o sea, va a tener una neurona por cada uno de las clases. La idea es que esta neurona nos dé realmente la probabilidad de que una imagen sea, por ejemplo, code, o una imagen sea dress, o una imagen sea Ankel Boot. ¿Ya? Vamos a subir un poquito. Ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Fíjense que esta es la red que estamos creando ahora. ¿Ya? Una red convolucional profunda, ¿ya? Y lo que tenemos hasta este momento es solamente 2 capas acá. Fíjense, la primera capa convolucional, la segunda capa convolucional, y después tenemos 3 capas de salida. O sea, tenemos estos 1, 2, y tenemos que agregarle la última, que es la de output. Ya está la tercera capa que estaba hablando de capas lineales. Y esa es la estructura que nosotros estamos armando, y es la estructura que comúnmente sirve para detectar imágenes. ¿Ya? Entonces hay que pensar, y siguen pensando un poquito, que lo que estamos creando no es nada más que una red muy parecida a lo que estamos viendo acá. Vamos abajo, ¿no? ¿Ya? Entonces nosotros creamos acá esta red, y ahora lo que tenemos que hacer, una vez que ya definimos completamente la red, es decir, cómo se van a conectar cada una de las capas. ¿Ya? Eso es súper interesante. Fíjense que esto no es como obvio que la entrada de esto tiene que, o sea, la salida de esto tiene que ser la entrada de esto. Puede ser perfectamente la entrada de esta de acá. Entonces lo que hacemos nosotros ahora es definir cómo va a ir el flujo de los datos, ¿ya? ¿Y cómo va a ir el flujo de los datos? Va, por ejemplo, la capa de entrada 1 va a ser esta convolucional, y la salida de esta 1 va a ser la entrada de la capa convolucional número 2, ¿ya? Y así vamos a ir armando toda la red. Vamos a ir diciéndole cuál es el flujo que va a seguir nuestra red a partir de estas operaciones tan sencillas como esta. Y al final, fíjense que lo único que estamos haciendo es actualizar este out que estamos viendo acá. ¿Ya? Se cortó, ¿cierto? Se cortó otra vez. Ya. No sé si me escuchan. No, parece que no me escuchan. ¿Sí? ¿Aló? ¿Queda alguien? Ya, chiquillos, estamos, ya terminemos la clase más, terminemos esta cuestión de una vez por todas. Ya, lo último que les decía, aquí se define cómo se conectan las capas, ya, y después lo que se hace,
definimos la función del loss, definimos el optimizador y entrenamos. Ya ustedes después pueden ver un poquito más qué es lo que hace este ciclo que es súper, súper común en PyTorch y donde ustedes lo encuentren van a ver que es más o menos exactamente siempre lo mismo. ¿Ya? Entonces, fíjense, el accuracy que nosotros obtenemos es 91,26%, una cuestión común, descomunal. ¿Ya? Es definitivamente muy, muy, muy preciso. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ver después el Classification Report. ¿Ya? Así que eso, así se define principalmente una red neuronal en PyTorch. ¿Ya? O sea, tienen que crear la clase, ¿ya? Crean, dentro de la clase lo que tienen que hacer es definir las capas, definir cómo se conectan las capas y cómo va a ir el flujo de información. Por eso este es el forward, es desde el inicio hasta el final. Y después definen la loss, el optimizador y por último entrenan. ¿Ya? Entrenan a partir de este ciclo de acá. Y aquí es donde ocupamos estos loaders que son los que van generando los batches para que nosotros podamos entrenar y después para que podamos probar. Fíjense que acá también estamos probando. ¿Ya? Así que eso es con el tema de PyTorch. Hay muchas más arquitecturas muy interesantes, pero que se escapan un poquito del foco del curso. Entonces, ¿tienen dudas hasta acá? ¿Preguntas? Profe, yo tenía una pregunta. La lógica como matemática que hay detrás de esto, que en los modelos de clasificación como más, que no son redes neuronales, al final como que uno las ve en el modelo matemático y como que más o menos entiende cómo funciona. En este caso para las redes, ¿es como muy caja negra la cosa o uno puede igual como tratar de interpretar los resultados? Ya. Es buena pregunta. Mira, yo creo que hay que separar dos cosas. Como la formulación matemática de las redes neuronales, eso es totalmente entendida, porque si no, no se podría implementar esta cosa. ¿Ya? O sea, tú sabes cuántos parámetros hay en cada capa, cuántos parámetros tienen que ser actualizados en cada iteración del entrenamiento, pero lo que no se sabe muy bien es el tema de los pesos, de qué es realmente lo que aprenden los pesos. ¿Ya? Hay como muchas, muchas interpretaciones, pero igual sigue siendo un poco un misterio. ¿Ya? A diferencia de, por ejemplo, el árbol de decisión, que era el que habíamos estado ocupando en algún momento, si te acuerdas, podíamos graficar el árbol, podíamos poner los nodos a la izquierda, a la derecha, en fin. En este de acá no hay como una interpretación directa de qué es lo que hace cada uno de las neuronas, por ejemplo. Si alguna, en el caso del detector de gatos, si hay alguna neurona, uno tendría que pensar, hay una neurona que está especializada en detectar cuestiones de gato. Así, no sé si maullan, si comen pescado, si le gusta la leche, qué sé yo. Pero en la práctica no es así. En la práctica no hay ninguna neurona que esté como, o sea, puede que pase, obviamente, pero las neuronas en general no tienden a garantizar esos patrones que nosotros encontrábamos como comunes. ¿Ya? Y eso es una de las partes de por qué no se entiende muy bien por qué estas cosas realmente aprenden. Al final son como aparatejos matemáticos súper complejos, ¿ya? Que, eh, que se sabe cómo se aprenden, pero no se sabe qué es realmente lo que están aprendiendo. Ahí les puedo dejar también unos videos que están muy explicativos, que en 40 minutos pueden entender la idea en general de todo el tema de las redes. Ya, buenísimo. Muchas gracias, profe. Ya, así que, bueno, y si quieren saber más del tema, recuerden tomar Deep Learning, que es muy, muy, muy buen curso, muy entretenido. Y van a ver todo esto realmente con mucha profundidad y quizás con la seriedad que se merece, no como la estaba haciendo ahora. ¿Ya? Cuál era el ramo en específico que recomendaba de Deep Learning? Deep Porque hay Learning. varios igual. Ah, ya, el del DCC. Ya, Ah, bueno. ese es mi sesgo porque yo soy DCC, entonces siempre recomiendo cosas del DCC. Si ustedes conocen más cursos, hay como algunos que también le ponen un poco de lado probabilístico y en fin. Como que en general, como al final la idea de las redes neuronales es como separar un poco la idea de que son funciones anidadas, pero así, muchas funciones anidadas, y con respecto al tipo de funciones que operan. ¿Ya? Porque fíjese recién que nuestros nodos en la red convolucional son de este tipo de operaciones convolucionales. ¿Ya? Pero en el caso de texto no necesariamente va a aplicar una convolución porque
no sirve mucho. O sea, igual puede servir, de hecho, igual se ocupa, pero no se ocupa con tanta intensidad. Entonces hay como que pensar que estas funciones también son un hiperparámetro al final. ¿Qué voy a poner dentro del nodo que va a calcular esta red neuronal? O sea, perdón, cada una de las neuronas, ¿ya? Y también cómo se van a conectar entre ellas. Al final es todo extremadamente muy variable y aquí se pueden hacer una montonera de locuras súper encachadas. ¿Ya? Así que eso. No sé si tienen otras preguntas o con esto terminamos la clase de hoy día. Profe, ¿Sí? ¿le interesa el tema de cómo conectar Docker con PC Code, con todo eso, con CUDA y todo eso? Como Mm, cambiarle ya, que sí, tenga sí. Sí, cosas, Dockerfile y todo eso para hacerlo. claro. Sí, mándame nomás. Sí, si tienen que ir chiquillos, vayan nomás, no se preocupen.